Buen día, ya estamos en la semana 14 de Química General. ¿Qué es lo que veremos hoy? Los tipos de disoluciones que se encuentran en la página 519 y 520 del libro Chan. Las unidades de concentración están en las páginas 522 y 526 del libro Chan. Vamos a hacer una revisión de ejercicios de ejemplo y asignaremos los ejercicios de práctica. El primer tema con el que vamos a comenzar hoy son los tipos de disoluciones. ¿Para qué necesitamos conocer qué es una disolución o para qué nos sirve? Pues resulta que la mayoría de las reacciones químicas o una gran cantidad de reacciones químicas se dan en disoluciones acuosas o disoluciones en otros disolventes, ya que muchos iones y moléculas están disueltos en ellos y ocurren reacciones químicas dentro de la disolución. ¿Qué es una disolución? Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Podemos clasificar las disoluciones por su estado físico. Como primera parte, existen 6 tipos de disoluciones. Esto varía básicamente del estado físico de los componentes, si es sólido, líquido o gaseoso. En esta tabla, que es la tabla 12.1, que la pueden encontrar en Chan, podemos ver los tipos de disoluciones. Vemos el componente 1, el componente 2 y el estado de la disolución resultante. El primer caso sería uniendo gas-gas, el estado de la disolución es gas, y uno de los ejemplos es el aire. La segunda sería componente 1 gas y lo unimos con líquido. El estado de la disolución sería líquido. En este caso el ejemplo sería gas CO2 en agua para obtener una gaseosa. El tercer ejemplo sería gas en sólido. Aquí podemos ver algunas partículas de hidrógeno gaseoso, serían las figuritas de color lila o morado, y están colocadas dentro de la estructura cristalina del metal paladio. La cuarta sería componente líquido-líquido. El estado de la solución también sería líquido. Podemos hablar de etanol en agua. El quinto sería sólido-líquido. Su estado final sería líquido. Podemos hablar de una disolución común de sal en agua. El último sería sólido-sólido. Podemos hablar de mezclas como latón, que es cobre con zinc. Los tipos de disoluciones que podemos encontrar, de acuerdo a la concentración que tengan, la primera sería la disolución no saturada, que es siempre todas las soluciones y ciertos solutos o los solutos tienen una cantidad de producto que se puede diluir en una cantidad específica de disolvente a temperaturas determinadas. La disolución no saturada contiene menos cantidad de soluto que puede disolver ese solvente. Ahí tenemos el soluto, colocamos un soluto de color azul para que se vea la diferencia entre cada una de las disoluciones y ven, si le agregamos un poco de soluto a una disolución no saturada, tiene un color claro. Luego pasamos a la disolución saturada, que contiene una gran cantidad de soluto que se puede disolver en ese disolvente particular a una temperatura específica. Agregamos un poco más de soluto y ve cómo se va coloreando la solución. La última sería la solución sobresaturada, que contiene más soluto del que puede haber en una disolución saturada. Es decir, sobrepasamos la cantidad de soluto que puede disolver esa disolución en particular. Y ven cómo está fuertemente coloreada con el soluto en cuestión. Si nosotros nos pasamos del punto de sobresaturación, podemos llegar a la cristalización, que es el proceso en el cual el soluto, por estar en exceso o súper en exceso dentro de una solución, se separa de la misma y forma cristales. Entonces, ese exceso de sustancia se da siempre a partir de la solución sobresaturada. Los cristales que podemos ver acá siempre son grandes y bien formados. Esta es una vista lateral de la cristalización. Puedes ver los cristales, son bien grandes y se ven perfectamente la formación de los cristales dentro de la solución. Acá podemos ver una vista desde arriba. Si colocamos un poco de sustancia en una solución sobresaturada,
se va separando el soluto de la disolución hasta ver cómo se forman completamente los cristales dentro de la disolución. Ahí lo que estamos viendo es la siembra de un pequeño cristal a una disolución sobresaturada de acetato de sodio. Lo segundo que vamos a ver son las unidades de concentración. Vamos a trabajar con porcentaje en masa, fracción molar, molaridad y molalidad. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué me sirve esto? Porque también debemos hacer un estudio cuantitativo de las concentraciones de cada disolución, es decir, la cantidad de soluto que está presente en esa determinada cantidad de solución. ¿Ok? Vamos a comenzar con el porcentaje en masa. Se puede llamar porcentaje en masa o porcentaje en peso o peso porcentual y es una relación de la masa de soluto sobre la masa de la disolución multiplicada por 100. Ahí arriba colocamos en el numerador la masa de soluto y lo dividimos sobre la masa de soluto más la masa del disolvente. Eso lo multiplicamos por 100. Es un número adimensional porque solo es una relación entre cantidades semejantes. Si queremos conocer o calcular el porcentaje en masa, aquí tenemos una mezcla de cloruro de potasio, te dan la masa, que es 0.80 a 892 gramos, y también nos dan la masa del agua, que es el disolvente, que es 54.6 gramos. Y nos preguntan cuál es el porcentaje en masa de cloruro de potasio en esta disolución. Entonces, usamos la ecuación de porcentaje en masa, masa de soluto sobre masa de disolución. En el numerador colocamos la masa de cloruro de potasio, 0.892 gramos, y en el denominador colocamos la suma de la masa de cloruro de potasio más la masa de agua. Ese producto lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje de masa, que en este caso es 1.61. Entonces sabemos que si conocemos la masa de soluto y de disolución, podemos calcular el porcentaje en masa. La segunda que vamos a ver es la fracción molar. Del componente de una disolución lo representamos como los moles de un compuesto determinado de esa solución sobre la suma de los moles de todos los componentes. También es una cantidad adimensional porque nos muestra una relación entre dos cantidades semejantes. Ahora la tercera unidad de concentración que vamos a ver va a ser la molaridad, designada como M mayúscula. Este es el número de moles de soluto sobre litros de disolución. Las unidades utilizadas son moles sobre litros. Y la cuarta y última unidad de concentración que vamos a ver hoy va a ser la molalidad, designada con la letra M minúscula, y es el número de moles de soluto disueltos en 1 kilo o 1000 gramos de un disolvente. Y las unidades están de molalidad de moles sobre kilos. Aquí tenemos un ejemplo de cálculo de molalidad. Nos dan la masa de ácido sulfúrico, 24.4 gramos, la masa de agua, 198 gramos o 0.198 kilogramos, y también nos dan la masa molar, que está en 98.09 gramos. Entonces, para calcular la molalidad necesitamos moles de solutos partidos sobre masa del disolvente. Calculamos los moles de soluto multiplicando la masa que nos dan en gramos por el factor de conversión de un mol sobre su masa molar, y nos quedan los moles de ácido sulfúrico como 0.249 moles. Con eso y la masa de agua, que es el disolvente, podemos sustituir los datos en la ecuación principal y calcular la molalidad. Colocamos los moles, 0.249 moles de ácido sulfúrico sobre la masa del disolvente, que es 0.198 kilos, y nos da una molalidad de 1.26. Es importante en este tema hacer una comparación entre las unidades de concentración, ya que debemos elegir adecuadamente cada unidad de concentración dependiendo de lo que vayamos a hacer en el experimento. ¿Ok? Debemos ser bien asertivos para disminuir errores en los procedimientos que hagamos. La fracción molar generalmente la usamos cuando calculamos presiones parciales de los gases o cuando vamos a trabajar con presiones de vapor de las disoluciones. El porcentaje en masa se usa cuando no tenemos datos de masa molar o tenemos un proceso
que hay cambios en los cuales hay cambios de temperatura, porque el porcentaje de masa es independiente de la temperatura, entonces los cambios de temperatura no van a afectar nuestro resultado. La molaridad la usamos cuando estamos en un laboratorio y tenemos cristalería adecuada para poder medir el volumen de la disolución con poco error. Y la molaridad se usa cuando queremos tener menores errores o disminuir el error si tenemos cambios de temperatura, ya que la molaridad es independiente de la temperatura. Cuando tenemos cambios de temperatura en un proceso, generalmente cambia, disminuye o aumenta el volumen. Si trabajamos con molaridad, eso nos afectaría el valor de la molaridad. En este caso deberíamos usar la molaridad. También tenemos que saber que partiendo de una unidad de concentración podemos llegar a otra unidad de concentración. Hay formas de calcular. Aquí tenemos una concentración de glucosa con una molaridad de 0.396 y nos dan también la densidad como 1.16 gramos sobre mililitros. Nos dan también la masa molar y nos piden que pasemos de molaridad a molaridad. Entonces sabemos que la molaridad son los moles de soluto sobre los litros de disolución. Inicialmente debemos calcular la masa de la disolución. La masa de la disolución se calcula sumando los gramos de agua más los gramos de soluto. Los gramos de agua acá son 1000 gramos y los gramos de soluto se calculan multiplicando los moles que tenemos de glucosa por su masa molar. Sumando estos dos valores, masa de soluto más masa del disolvente, obtenemos la masa total, que es 1071 gramos como masa de disolución. Luego calculamos el volumen de la disolución, ya que tenemos la ecuación de densidad igual a masa sobre volumen. Tenemos ya calculada la masa, también tenemos la densidad, despejamos el volumen, quedando como masa sobre densidad, y calculamos el volumen de la disolución. Tenemos 1071 gramos de disolución sobre su densidad, que es 1.16 gramos sobre mililitros, y nos queda, usamos el factor de conversión de mililitros a litros, y nos queda 0.923 litros de disolución. Entonces acá ya podemos sustituir en la ecuación inicial de molaridad, colocamos los moles 0.396 sobre el volumen de la disolución y nos queda 0.429 moles sobre litro. Otro ejemplo sería que nos dieran la densidad de una solución acuosa de metanol como 0.976 gramos sobre mililitros y también nos den la molaridad 245 y nos piden la molaridad. Entonces acá queremos ir de la molaridad a la molaridad y también nos dan la masa molar del metanol. Entonces lo primero que hacemos con los datos que tenemos es usar la ecuación de densidad, que es igual a masa sobre volumen. Tenemos la densidad, tenemos el volumen y podemos calcular o despejar la masa. Entonces la masa sería la densidad por el volumen y usamos el factor de conversión de litros a mililitros para que se vayan los mililitros de la densidad y del volumen que nos dieron inicialmente y nos queda 976 gramos de disolución. Entonces aquí nos piden la molaridad a partir de la molaridad. Continuamos calculando, ya que no necesitamos la masa de la disolución, sino la masa de H2O o del disolvente. Entonces, si la masa de la disolución es la masa de agua más la masa de soluto, y tenemos la masa de la disolución, podemos despejar para calcular la masa de agua, que es lo que necesitamos para calcular la molaridad. Entonces, despejamos la masa de agua y decimos que es igual a la masa de la disolución que calculamos anteriormente, nos daba 976 gramos, y la masa de soluto la calculamos multiplicando los moles que nos dan inicialmente por su masa molar. Entonces hacemos esta resta y nos queda que la masa de agua es 898 gramos. Ya teniendo los moles de soluto y los kilogramos de agua, podemos encontrar la molaridad de esa disolución.
Un tercer ejemplo sería que calculemos la molalidad de una disolución acuosa de ácido fosfórico y nos dan el porcentaje en masa, que está el ácido fosfórico en 35.4%. En estos casos, lo más sencillo es decir que tenemos 100 gramos de disolución, por lo tanto sería 100 por 35.4, serían 35.4 gramos de ácido fosfórico, y restamos eso a 100 y nos queda 64.6 gramos de agua. Entonces, para tener la molalidad necesitamos moles de ácido sulfúrico sobre gramos del disolvente. Los moles los obtenemos multiplicando los gramos de ácido fosfórico sobre su masa molar. Nos da 0.361 mol. Ahora dividimos esos moles sobre la masa en kilos del disolvente, que en este caso es H2O, y nos da una molalidad de 5.59 mol. Aquí sabemos que conociendo el porcentaje en masa, podemos calcular la molalidad de una disolución. Ahora, chicos, tienen 3 ejercicios de práctica que deben resolver para discutirlos en clase. El primero nos da una muestra de naftaleno, nos dan la masa de naftaleno y la masa del disolvente, que es benceno, y nos pide calcular el porcentaje en masa de naftaleno. El segundo ejercicio nos pide la molalidad de una disolución de etanol, dándonos la molaridad y la densidad. Y el tercer ejercicio de práctica nos pide calcular la molalidad de una disolución de cloruro de sodio, dándonos el porcentaje en masa. Entonces los resuelven y los vemos en clase. Que tengan feliz día.